El ensordecedor chirrido del metal desgarrado sacó a Sion Frost de la inconsciencia. Sus ojos se abrieron de golpe solo para ser asaltados por una luz violeta cegadora. Parpadeó rápidamente, deseando que su visión se ajustara mientras el olor acre de los circuitos quemados llenaba sus fosas nasales. Informe de estado de la computadora. Sion ladró con la garganta en carne viva por el aire lleno de humo. El silencio le respondió. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Su nave estaba muerta. Sion se desabrochó el arnés con manos temblorosas, haciendo una mueca de dolor cuando el dolor le atravesó las costillas. Se puso de pie tambaleándose, inspeccionando los restos de lo que una vez había sido la elegante cabina de su nave Scout. Chispas bailaron de los cables expuestos, y Twisted Metal gimió siniestramente. «Tiene que salir», murmuró cojeando hacia la escotilla de emergencia. Le tomó toda su fuerza abrirla y cayó sobre suelo alienígena. La respiración de Sion se quedó atrapada en su garganta mientras observaba sus alrededores. Los soles gemelos brillaban en un violeta. Gato del cielo arrojando un brillo espeluznante sobre un paisaje de imponentes estructuras cristalinas y ondulante hierba plateada. Definitivamente, este no era su destino previsto. ¿Dónde diablos estoy?, susurró buscando a tientas su dispositivo de comunicación. La estática crepitó cuando lo activó. Este es el piloto Scout Sion Frost ID. 8472 Alpha Mayday Mayday. Me estrellé en un planeta inexplorado. Coordenadas desconocidas, solicito extracción inmediata, solo el silbido del aire muerto. Respondió Sion, maldijo arrojando el dispositivo inútil a un lado. Estaba solo un crujido en la vegetación cercana, lo puso nervioso. La mano de Sion voló a su cadera agarrando un arma que no estaba allí. Contuvo la respiración cuando una figura emergió de la frente plateada. Era humanoide, pero decididamente alienígena, piel pálida casi translúcida, estirada sobre un cuerpo demacrado. Grandes ojos líquidos dominaban un rostro, desprovisto de nariz o boca. La mirada de las criaturas se fijó en Sion, y una mirada de inconfundible terror brilló en sus características. «Hey, espera», llamó Sion mientras el ser se daba la vuelta para huir. «No voy a hacerte daño». El alienígena se detuvo, mirándolo con cansancio. Hizo una serie de chasquidos, gesticulando frenéticamente hacia el horizonte. Aunque Sion no podía entender las palabras, el mensaje era claro. «Peligro». «¿Qué tipo de peligro?», preguntó Sion, dando un paso más cerca. El alienígena retrocedió sus chasquidos. Volviéndose más urgentes, apuntó a Sion, luego a su propia cabeza, luego a la distancia antes de que Sion pudiera descifrar el significado de la criatura. Un dolor agudo atravesó su cráneo. Jadeó, agarrándose las sienes mientras una presencia extraña invadía su mente. Pensamientos alienígenas que no eran los suyos se arremolinaban en su conciencia, curiosidad, hambre, anticipación. La sensación se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando a Sion sin aliento y desorientado cuando miró hacia arriba. El alienígena se había ido dejando solo hierba plateada pisoteada a su paso. El corazón de Sion se elevó. ¿Qué diablos era? Eso murmuró, escaneando el área en busca de cualquier señal de la criatura. Su mirada se posó en un destello distante en el horizonte, algún tipo de estructura. Durante los siguientes días, Sion se encontró con más alienígenas masculinos. Cada vez reaccionaron con la misma mezcla de miedo y urgencia, tratando desesperadamente de advertirle de alguna amenaza invisible. A través de una combinación de gestos y dibujos crudos en la tierra, Sion comenzó a reconstruir una narrativa escalofriante. El planeta era el hogar de una tribu de hermosas mujeres alienígenas, pero estaban lejos de ser benignas. Estas mujeres poseían habilidades psíquicas aterradoras y un hambre insaciable de energía vital. Los alienígenas masculinos vivían con miedo constante, escondiéndose en las sombras y huyendo a la menor señal de la presencia femenina. La curiosidad de Sion se casó con su creciente sensación de pavor. La idea de acercarse a estos seres peligrosos le enviaba escalofríos por la columna. Pero no podía quitarse la sensación de que podrían ser su única oportunidad de salir de este planeta durante días. Luchó
Con su miedo, mirando el asentamiento distante desde lejos, vio destellos de las mujeres alienígenas, altas y elegantes figuras que se movían con una belleza de otro mundo, pero también sintió la amenaza subyacente, la naturaleza depredadora que mantenía a la población masculina en un estado de terror perpetuo. Finalmente, después de una semana de debate interno y varios intentos fallidos. Para reparar su nave, Zion tomó una decisión. Se acercaría a las mujeres alienígenas a pesar de los riesgos. Era eso o resignarse a una vida de escondite y, buscando en este mundo alienígena con el corazón palpitando y las palmas sudando, Zion se robó la vida y comenzó la larga caminata hacia el asentamiento. Cada paso se sentía como una batalla contra sus instintos, que le gritaba que se diera la vuelta y corriera, pero él siguió adelante, impulsado por una mezcla de desesperación y una obstinada negativa a ceder ante el miedo mientras coronaba la última colina. El asentamiento alienígena se extendía ante él en toda su extraña y hermosa gloria, estructuras de aspecto orgánico retorcidas, hacia el cielo pulsando con bioluminiscencia y moviéndose entre ellas. Dios Zion respiró. Eran innegablemente mujeres, pero completamente alienígenas. Formas altas y ágiles se movían con una gracia imposible. Su piel brillaba con patrones iridiscentes y extremidades alargadas que terminaban en delicados dedos multiarticulares, pero fueron sus rostros los que capturaron la atención de Zion, inquietantemente hermosos con grandes ojos luminosos que parecían contener los secretos del universo. Antes de que Zion pudiera reaccionar, estaba rodeado. Las mujeres alienígenas se movían con una velocidad sobrenatural, rodeándolo en un abrir y cerrar de ojos. Levantó las manos en un gesto de paz, muy consciente de lo vulnerable que era. «Vengo en son de paz», dijo, haciendo una mueca de dolor por lo cliché que sonaba mi nombre. «Mi nombre es Zion Frost. Soy un humano del planeta Tierra. Mi nave se estrelló y yo». Las palabras de Zion murieron en su garganta cuando esa presencia alienígena invadió su mente una vez más. Esta vez fue más fuerte, más concentrado. Sintió curiosidad, precaución y algo más. Hambre. Uno de los alienígenas dio un paso adelante. Era más alta que los demás. Tenía marcas intrincadas que se arremolinaban en su piel. Cuando habló, no fue con palabras, sino con pensamientos que se materializaron en la mente de Zion. «¿Quién eres tú, extraño? ¿Por qué viniste a nuestro mundo?» Zion luchó por formar una respuesta coherente. No estaba acostumbrado a esta forma de comunicación. «Soy un explorador, un cartógrafo. Mi nave tuvo una falla y me estrellé aquí por accidente. Quiero decir, ya sabes, daño». Los ojos del alienígena se entrecerraron, pero el daño sigue tu estela. Tu sola presencia altera el equilibrio. «No entiendo». Zion dijo, una nota de desesperación arrastrándose en su voz. «Por favor, solo quiero contactar a mi gente e ir a casa». La líder alienígena inclinó la cabeza, estudiándolo atentamente. «Hogar», un concepto a la vez familiar y extraño. «Tenemos no abandonó este mundo en incontables ciclos. Quizás tu venida trae oportunidades así como peligros». Zion sintió un cambio en la atmósfera. Los otros alienígenas se comunicaban silenciosamente, un intercambio rápido de pensamientos y emociones que lo dejaron mareado. Captó fragmentos. Debate, curiosidad, hambre. «¿Qué quieres decir? ¿Con oportunidad?», preguntó Zion con cautela. ¿Y qué peligro? La mirada del líder se clavó en él. «Eres diferente de los demás. Tu mente contiene tales profundidades. Tal potencial». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Zion. «Otros te refieres a los alienígenas masculinos que encontré presa», fue la respuesta desapasionada sustento, «pero tú podrías ser mucho más alarma». Las campanas sonaron en la mente de Zion. Dio un paso atrás solo para encontrar su camino bloqueado por el círculo de mujeres alienígenas. «No estoy seguro de que me guste a dónde va esto», dijo, luchando por mantener su voz, mirada firme. «Aprecio que no me mates en el lugar, pero realmente debería regresar a mi nave. Tal vez podamos organizar algún tipo de primer contacto oficial». «No entiendes, Zion Frost», el líder interrumpió. «No puedes irte, tu llegada puede ser la clave para nuestra supervivencia». «Supervivencia». Zion hizo eco. «¿Qué quieres decir con los pensamientos de los extraterrestres?».
Llevaban un peso de dolor. Nuestra gente está muriendo. Una enfermedad en nuestra esencia misma nos impide crear nueva vida. Nos alimentamos de la energía de otros para sostenernos, pero no es suficiente. Necesitamos más. La mente de Sion corrió juntando las implicaciones. ¿Y crees que puedo ayudar de alguna manera, tal vez? O el líder admitió: tu mente es diferente a cualquier otra que hayamos conocido. Se resiste a nuestro toque, pero tiene tal potencial que debemos estudiarte. Sion Frost, ¿entiendes que me estudias? Sion, dijo alarma creciente. Mira, simpatizo con tu situación, pero no soy una rata de laboratorio. Tengo mi propia misión, mi propia gente. Para volver al círculo de extraterrestres, apretaron sus pensamientos presionando contra su conciencia. Sion sintió una ola de mareo. Invadirlo no tiene selección. Los pensamientos del líder hicieron eco en su mente. Tu destino está entrelazado con el nuestro. Ahora resiste y tomaremos lo que necesitamos. Por la fuerza coopera y aún puedes encontrar una manera de ayudar a nuestros dos pueblos. La cabeza de Sion nadaba abrumada por la presencia alienígena en su mente. Luchó por formar un pensamiento coherente para encontrar alguna salida a esta situación imposible. Pero mientras el mundo comenzaba a desvanecerse a su alrededor, una certeza permanecía: su rutina de mapeo. La misión se había convertido en algo mucho más peligroso y mucho más importante de lo que alguna vez podría haber imaginado. Sion se despertó sobresaltado. Su cabeza palpitaba y su visión estaba borrosa. Se encontró acostado en una superficie suave y palpitante que parecía respirar debajo de él, mientras sus ojos se ajustaban a la cámara tenuemente iluminada. Se dio cuenta de que estaba rodeado por las estructuras alienígenas que había visto desde lejos. ¿Dónde estoy?, gimió, levantándose hasta una posición sentada. Estás a salvo, Sion Frost. Una voz familiar resonó en su mente. El líder alienígena de antes apareció a la vista, su piel iridiscente brillando en la luz bioluminiscente. Te hemos traído a nuestra morada. Permanecerás aquí mientras te estudiamos. Los músculos de Sion se tensaron, listos para salir corriendo, pero rápidamente se dio cuenta de la inutilidad de tal acción. Estaba sumido en su territorio ahora, sin idea de cómo escapar. Y si me niego a ser tu conejillo de Indias, desafió su voz caballo. Los pensamientos de los alienígenas tenían una mezcla de diversión y determinación de acero. Tú malinterpretas a Sion. Esto no es una petición, pero tampoco es un castigo. Te ofrecemos una oportunidad de salvar dos especies, la tuya y la nuestra, en los próximos días, Sion. Se encontró en una rutina surrealista. Los alienígenas, que se hacían llamar Nova Sapiens, lo sometieron a una batería de pruebas. Sondearon su mente, analizaron su fisiología y lo bombardearon con preguntas sobre la Tierra y la biología humana. Lentamente, Sion comenzó a reconstruir la trágica historia de los Nova Sapiens. Una mutación genética los había vuelto incapaces de reproducirse, condenando a su especie a una lenta extinción. En la desesperación, habían desarrollado la capacidad de alimentarse de la energía vital de otros seres, pero era una medida provisional, en el mejor de los casos, una noche, mientras Sion estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de su habitación, tratando de meditar una nueva presencia. Entró en su mente. Era más suave que las otras, casi vacilante. ¿Puedo entrar en el pensamiento?, la voz le preguntó a Sion. Abrió los ojos para ver a una Nova Sapiens hembra parada en la puerta. Era más pequeña que las otras, con delicados patrones arremolinándose en su piel que le recordaban a las constelaciones. ¿Tengo una opción?, Sion respondió Riley. La alienígena inclinó la cabeza. Siempre hay una opción, Sion Frost. Soy una roca. Me han asignado para estudiarte más de cerca. Algo en su tono hizo que el pulso de Sion se acelerara. Estúdiame exactamente cómo Aroka se deslizó en la habitación, sus movimientos fluidos y elegantes. Tu mente nos fascina, Sion. Se resiste a nuestro toque de maneras que nunca hemos encontrado. Deseo entender por qué. Durante las siguientes semanas, Sion se encontró pasando cada vez más tiempo con Aoka. A diferencia del sondeo clínico de los otros Nova Sapiens, su toque mental era suave, casi curioso. Comenzaron a
intercambiar recuerdos y experiencias, formando un vínculo que trascendió la comunicación verbal un día mientras estaban sentados en un jardín de flores cristalinas. Zion abordó el tema que había estado pesando en su mente. Boca dijo, vacilante. Necesito para entender algo la forma en que tu gente se alimenta. Es matar a las especies nativas de este planeta, ¿no es así? Los pensamientos de Aa se oscurecieron con dolor. Sí, no es una elección que tomamos a la ligera, Zion, pero enfrentados a la extinción no teníamos alternativa. El puño de Zion se cerró, tiene que haber otra. Forma, eres una especie avanzada. Seguramente has explorado otras. Opciones lo hemos intentado todo. Aoka, respondió su voz mental teñida de desesperación, pero nuestra biología es única. Requerimos más que un simple sustento. Necesitamos la chispa de la conciencia, la profundidad de la emoción y la memoria. Las implicaciones golpearon a Zion como un golpe físico. No solo te estás alimentando de su energía, estás consumiendo su esencia misma. El silencio de fue respuesta suficiente. Zion se puso de pie abruptamente caminando de un lado a otro por el jardín. Su mente corría lidiando con las implicaciones morales de lo que había aprendido. Por un lado, no podía tolerar la lenta extinción de una especie entera. Por el otro, los Nova Sapiens estaban luchando por su propia supervivencia. Tiene que haber solución, murmuró más bien para sí mismo. Que a Aoka, algo que pueda salvar a ambas especies, Aoka, Rose se acerca a él. Con cautela, ¿es por eso que estás aquí? Zion, creemos que tu fisiología única puede tener la clave. Zion se volvió para mirarla su expresión. Una mezcla de determinación y temor. Quiero ayudar a Aoka, pero no puedo ser parte de la destrucción de otra especie sensible. Necesitamos encontrar otra manera. A medida que pasaban los días, Zion se lanzó a la investigación examinando las bases de datos científicas de Nova Sapien y, colaborando con sus genetistas, estaba decidido a encontrar una solución que no involucrara el sacrificio de vidas inocentes. Pero incluso mientras trabajaba, Zion no podía ignorar la creciente conexión entre él y Aa. Su vínculo mental se profundizó evolucionando en algo que desafiaba la categorización fácil. Era más que amistad más profundo que la mera atracción física. Cuando compartieron pensamientos, fue como si sus mismas almas se entrelazaran una noche mientras estaban en un balcón con vista al paisaje urbano. Alienígena, Aoka, se volvió hacia Zion, sus grandes ojos brillando con una emoción que no podía nombrar. Zion comenzó sus pensamientos. Vacilante. Hay algo que debo mostrarte, algo que puede cambiarlo todo. Antes de que Zion pudiera responder, la mente de Aoka envolvió la suya, pero esta vez era diferente. En lugar del suave sondeo al que se había acostumbrado, se encontró inmerso en un mare magnum de recuerdos y emociones. Vio a los Nova Sapiens como alguna vez fueron una especie próspera. Pacífica, sintió su alegría, su amor, sus esperanzas para el futuro y luego experimentó su desesperación cuando la plaga genética los golpeó, dejándolos estériles y condenándolos a la extinción. Zion jadeó cuando la visión lo liberó tropezando contra la barandilla del balcón de roca. Jadeó. ¿Qué fue eso? Esa fue nuestra historia. Zion respondió, su voz mental cargada de dolor y potencialmente nuestro futuro. Cuando la respiración de Zion se estabilizó, se dio cuenta de que algo había cambiado. Fundamentalmente, la barrera entre su mente y Aoka se había adelgazado, permitiendo una conexión más profunda que nunca antes. Creo que ahora entiendo. Zion dijo lentamente, la forma en que te alimentas no se trata solo de supervivencia, ¿no? Estás tratando de preservar tu cultura, tu propia identidad. Los pensamientos de Aoka se iluminaron con esperanza. Sí, Zion. No deseamos simplemente existir. Queremos vivir, crecer, evolucionar. Pero para hacerlo, necesitamos más que mera energía. Necesitamos la chispa de la conciencia, la profundidad de la experiencia que solo poseen los seres sensibles. La mente de Zion se aceleró con las implicaciones. Pero consumir las esencias de otros seres no es sostenible y es moralmente incorrecto. Sabemos que Aoka admitió que su voz mental estaba teñida de vergüenza. Es por eso que hemos puesto nuestras esperanzas en ti. Zion, tú, mente,
Tus experiencias no se parecen a nada que hayamos encontrado. Creemos que al estudiarte podemos encontrar una manera de sintetizar la esencia que necesitamos sin dañar a los demás. Sion permaneció en silencio durante un largo momento luchando con el peso de esta revelación. Finalmente se volvió hacia Avoca. Su expresión era resuelta. «Te ayudaré», dijo firmemente, «pero con una condición. Encontramos una solución que salve tanto a tu gente como a las especies nativas de este planeta. No más alimentación de seres sensibles». Los seres estuvieron de acuerdo. El alivio y la gratitud de Aoka lo invadieron como una ola. Estuvo de acuerdo Sion Frost. Juntos encontraremos una manera. Mientras sellaban su paca con un encuentro de mentes, Sion no podía quitarse la sensación de que acababa de comprometerse con algo mucho más grande y peligroso de lo que podía imaginar, pero mientras miraba a unos ojos alienígenas pero hermosos, supo que no podía dar marcha atrás. Ahora el destino de dos especies estaba en sus manos, y de alguna manera encontraría una solución. Tenía que hacerlo. La alternativa era impensable. Mientras los hijos gemelos de Neo lanzaban su brillo violeta a través del paisaje alienígena, Sion Frost se encontraba al borde de una decisión que alteraría el destino de dos especies. Los últimos meses habían sido un torbellino de descubrimientos científicos, dilemas éticos y emociones inesperadas. Su relación con Aoka se había profundizado, más allá de lo que podría haber imaginado. Sus mentes se entrelazaron en un vínculo que trascendía los límites físicos. Sion pasó sus dedos por su cabello despeinado mirando la exhibición holográfica de hebras de ADN flotando frente a él. «Es posible que murmurara más para sí mismo que para los científicos de Nova Sapien reunidos a su alrededor. Podemos usar mi ADN como una plantilla para crear una cadena híbrida que podría curar su enfermedad genética, pero los requerimientos de energía de los pensamientos de Roa rozaron su mente una mezcla de esperanza y temor. ¿Has encontrado una solución?» Sion se giró para mirarla. Su expresión, una máscara de conflicto, sí. Y no teóricamente podemos hacerlo, pero la energía necesaria para reescribir el código genético de una especie entera es astronómico. La única forma de generar ese tipo de poder sería una cosecha masiva de la población nativa. Avoca terminó su voz mental pesada con el peso de la implicación. La habitación estalló en una cacofonía de comunicación verbal y mental. Mientras los Nova Sapiens debatían la ética de tal acción, Sion hizo una mueca todavía no del todo acostumbrado al aluvión de pensamientos que asaltaban su mente. «Lo suficiente», gritó silenciando la habitación. «No vamos a sacrificar una especie entera para salvarnos. Tiene que haber otra forma». El científico líder, un imponente Nova Sapiens llamado Sarth, dio un paso adelante. «Con el debido respeto, Sion Frost, no comprendes del todo nuestra situación. Nuestra gente está muriendo cada ciclo que pasa. Más de nosotros sucumbimos a la plaga genética. Si no actuamos pronto, no quedará ningún Nova Sapiens para salvar». La mandíbula de Sion apretada. «Entiendo la urgencia, Sarth, pero el genocidio no es la respuesta. Dame más tiempo, encontraré otra solución». Los pensamientos de Sion de Roa acariciaron su mente, un bálsamo calmante en medio de la tensión. «Tal vez deberíamos discutir esto en privado», asintió, siguiéndola hacia un balcón con vista a las agujas cristalinas de la ciudad Nova Sapien. Tan pronto como estuvieron solos, Aroka lo atrajo hacia un abrazo, su forma alienígena moldeándose contra la suya de una manera que todavía le enviaba escalofríos por la columna. «Sé que esto es difícil para ti», ella comunicó, sus pensamientos teñidos de una mezcla de amor y tristeza, «pero mi gente está desesperada. Ven esto como nuestra única oportunidad de supervivencia». Sion se apartó ahuecando el rostro de A entre sus manos. «Lo entiendo. Lo hago, pero Aoka piensa en lo que estás preguntando. La completa aniquilación de una especie sensible. ¿Cómo podríamos vivir con nosotros mismos después de eso?» Los grandes ojos luminosos de Ara escudriñaron su rostro. «Hemos vivido con cosas mucho peores. Sion. La muerte lenta de nuestra gente. Mientras veíamos impotentes cómo nuestros hijos se marchitaban y morían antes de poder nacer, ¿no es eso también una forma de genocidio que es diferente?» Sion argumentó, pero incluso cuando las palabras salieron de su boca, sintió la debilidad del argumento. «¿Es eso?» Aroka, desafiado,
No elegimos este destino, Zion, solo estamos tratando de sobrevivir. Zion se dio la vuelta, sus manos agarrando la barandilla del balcón, mientras miraba el paisaje urbano alienígena. El dilema ético lo desgarraba. Por un lado, había llegado a amar a Roca y se preocupaba profundamente por los Nova Sapiens. Su situación era genuina, su sufrimiento real, pero la idea de sacrificar incontables vidas inocentes para salvarlos iba en contra de todo lo que creía. «Tiene que haber otra manera», murmuró su mente, corriendo alguna otra fuente de energía. «No hemos considerado». La mano de AA se posó en su hombro. Su toque envió una chispa de electricidad a través de su vínculo mental. Si lo hay, lo encontraremos juntos, pero Zion, debes entender que mi gente puede no estar dispuesta a esperar mucho más. La amenaza implícita flotaba en el aire, entre ellos un duro recordatorio de la precaria posición en la que se encontraba Zion. Después de todo, él seguía siendo esencialmente un prisionero, aquí sin importar cuán dorada pudiera ser su jaula. Los días se convirtieron en semanas cuando Zion se lanzó a su investigación. Con renovado fervor examinó cada fragmento de datos sobre la biología de Nova Sapiens, fuentes de energía planetaria y física teórica. AOCA permaneció a su lado, ofreciéndole apoyo y conocimiento, pero podía sentir su creciente impaciencia y miedo. Fue durante una de sus sesiones de investigación nocturnas, mientras miraba con ojos borrosos los gráficos de producción de energía, que la comprensión lo golpeó como un rayo. «Los soles», exclamó saltando sobre sus pies. «AOCA, despierta. Creo que lo encontré». AOCA se despertó de su estado meditativo, sus pensamientos aturdidos, pero rápidamente se agudizaron. «¿Qué es, Zion?», señaló, emocionado a la pantalla holográfica. «Observa la producción de energía de tu sistema estelar binario. Si pudiéramos aprovechar incluso una fracción de esa energía, sería más que suficiente para alimentar el proceso de resecuenciación genética». La mente de AA se iluminó, con esperanza, pero rápidamente se moderó con escepticismo. «¿Pero cómo capturaríamos tal energía? No tenemos tecnología capaz de ti», no interrumpió Zion, «pero nosotros sí en la Tierra hemos estado desarrollando tecnología experimental de enjambre Dyson. Si puedo adaptar esos planes para que funcionen con tus materiales más avanzados, los próximos días fueron un torbellino de actividad. Mientras Zion presentaba su plan al Consejo de Nova Sapiens, la idea fue recibida con una mezcla de emoción y temor. Construir un enjambre Dyson sería una enorme tarea que requeriría recursos y tiempo. No estaban seguros de tener, pero cuando Zion expuso los detalles, incluso los miembros del consejo más escépticos comenzaron a ver. El potencial era una solución que podría salvar su velocidad sin sacrificar otra. Solo había una. Captura el proceso de cosechar y canalizar tanta energía solar. Probablemente resultará en algunos efectos secundarios inesperados. Zion explicó con voz grave. «Basado en nuestras simulaciones, hay una alta probabilidad de que altere permanentemente tu fisiología. Altere como Sarth», exigió su voz mental aguda. Con sospecha, Zion respiró profundamente. «Tus habilidades telepáticas no son en realidad una parte natural de tu especie. La evolución son un efecto secundario de la plaga genética que te está matando. Si curamos la enfermedad, perderemos nuestra telepatía». Abroca terminó sus pensamientos. Un torbellino de emociones. La cámara del consejo estalló en caos para los Nova Sapiens. Sus habilidades telepáticas eran tan fundamentales para su identidad como respirar. La idea de perder esa conexión era casi tan aterradora como la extinción misma. «Escúchame», gritó por la guarida. «Lo sé. Es un gran sacrificio, pero piensa en lo que estás ganando. La capacidad de reproducirse naturalmente. Comer comida normal, en lugar de alimentarse de la fuerza vital de otros. Vivir sin la constante amenaza de la extinción que pende sobre tus cabezas». Un silencio tenso cayó sobre la habitación mientras los Nova Sapiens lidiaban con las implicaciones. La mirada de Zion se fijó en la de AOCAS y sintió una oleada de emoción a través de su vínculo mental. Miedo, esperanza y algo más profundo, más primitivo. Significaría el fin de nosotros tal como nos conocemos. Se comunicó, privadamente, pero quizás también significaría un nuevo
Comienzo el debate se prolongó durante días. Se formaron facciones dentro de la sociedad Nova Sapiens, aquellos dispuestos a sacrificar su telepatía por la supervivencia y aquellos que lo vieron. Como un precio demasiado alto a pagar, Sion se encontró atrapado en el medio discutiendo apasionadamente por su plan, mientras también intentaba comprender y empatizar con aquellos que se oponían a él a medida que aumentaban las tensiones. Así, como lo hizo la amenaza de violencia. Sion comenzó a temer que los Nova Sapiens pudieran desgarrarse. Asimismo, antes de que se pudiera llegar a una decisión, todo llegó a un punto crítico. Una fatídica noche, un grupo de extremistas, que no estaban dispuestos a renunciar a sus habilidades telepáticas, intentaron sabotear el colector solar, prototipo que Sion había estado desarrollando en el caos resultante. Aoka resultó herida, atrapada en el fuego cruzado de armas de energía, mientras Sion acunaba su forma inconsciente, sintiendo que su vínculo mental parpadeaba y se desvanecía. La realidad de la situación se derrumbó sobre él. Esto ya no se trataba solo de salvar una especie, se trataba de salvar a la mujer. Amaba a Sion con renovada determinación. Se presentó ante el Consejo de Nova Sapiens una última vez, y su voz resonó llena, con pasión y convicción. Sé que tienen miedo, empezó a tener miedo de perder una parte de ustedes mismos que han llegado a ver como esencial. Pero déjenme preguntarles. Esto, lo que realmente los define como especie, ¿es la habilidad de leer mentes o es su compasión, su inteligencia, su impulso de sobrevivir? Contra todo pronóstico hizo un gesto hacia la pantalla holográfica que los rodeaba. Este plan no se trata solo de supervivencia, se trata de evolución, sobre convertirse en algo nuevo, algo que pueda prosperar sin depender del sufrimiento de los demás. Sí perderán su telepatía, pero piensen en lo que ganarán. La capacidad de sorprenderse mutuamente, apreciar verdaderamente la alegría de las palabras habladas, del contacto físico. La mirada de Sion recorrió la habitación fijando los ojos en cada miembro del consejo. A su vez, tienen una opción: aferrarse a lo que son y ver a su especie morir lentamente, o dar un salto de fe hacia un futuro incierto, pero esperanzador. La decisión es suya. Mientras el consejo deliberaba, Sion regresó al lado de la cama de Ara. Tomó su mano en la suya, maravillándose de lo familiar que era su alienígena. La carne se había convertido para él. En él Sion sus pensamientos susurraron débilmente en su mente. Estoy asustado. Lo sé, murmuró en voz alta apretando su mano, pero pase lo que pase. Lo que decidan, estamos juntos en esto, lo prometo. Horas después, el consejo llegó a su veredicto con una mezcla de miedo y esperanza. Los Nova Sapiens aceptaron el plan de Sion. Los siguientes meses fueron un borrón de actividad. La construcción del enjambre Dyson comenzó en serio con cada Nova Sapiens. Capaz contribuyendo al esfuerzo monumental, Sion trabajó incansablemente refinando el tratamiento genético que salvaría a la especie incluso cuando los cambió fundamentalmente finalmente después de lo que pareció una eternidad de preparación. El día del ajuste llegó cuando los hijos gemelos de Neovita alcanzaron su cenit. El enjambre Dyson zumbó a energía vital. Más allá, la imaginación inundó las cámaras de tratamiento donde los Nova Sapiens esperaban. Sion se paró en el centro de control, su mano flotando sobre el interruptor de activación final. Aoka se paró a su lado. Sus mentes se conectaron una última vez, lo que sea. Sucede que ella se comunicó. Sé que te amo, Sion Frost, y te amo, respondió en voz alta. Su voz cargada de emoción. Te veo en el otro lado con una respiración profunda. Sion presionó el botón. El mundo explotó en luz y energía. Por un momento que pareció extenderse hasta la eternidad, Sion sintió como si pudiera ver el tejido mismo de la realidad doblándose a su alrededor, y luego, tan repentinamente como comenzó, terminó en 1900. Los días que siguieron, los Nova Sapiens emergieron de sus cámaras de tratamiento, cambiaron para siempre sus habilidades. Telepáticas se habían ido, pero en su lugar había una nueva vitalidad. Una libertad de la plaga genética que los había perseguido durante
Generaciones Zion observó con una mezcla de orgullo y temor mientras los Nova Sapiens daban sus primeros pasos tentativos. En su nueva existencia, sin duda hubo desafíos. Aprender a comunicarse únicamente a través de medios verbales y físicos fue una lucha para muchos, pero también hubo alegría, el primer nacimiento natural de un niño Nova Sapiens. En siglos se celebró en todo el planeta en cuanto a Zion y a Boca. Su relación evolucionó junto con la especie, sin el vínculo mental constante. Tuvieron que aprender a comunicarse de nuevas maneras, a apreciar los matices sutiles del lenguaje hablado. En los gestos físicos no siempre fue fácil, pero en muchos sentidos hizo que su vínculo fuera aún más fuerte. Meses después, cuando Zion estaba de pie en el balcón de su vivienda compartida, observando a los hijos gemelos sobre el paisaje transformado de Neovita, sintió que los brazos de Aa lo rodeaban desde detrás de su vientre hinchado, presionado contra su espalda. Un milagro que ninguno de los dos se había atrevido a esperar cuando todo esto comenzó. ¿Alguna vez te arrepientes?, Aroka preguntó con su voz hablada, todavía llevando consigo a tres de la comunicación telepática melódica que había conocido toda su vida, cambiándonos tan fundamentalmente. Zion se giró en su abrazo mirando esos ojos alienígenas pero amados. A veces admitió, me pregunto si hicimos lo correcto si el precio fue demasiado alto. Puso una mano sobre su vientre embarazado, sintiendo el aleteo de una nueva vida en su interior. Pero luego recuerdo lo que ganamos, una esperanza futura, la oportunidad de construir algo nuevo. Aoka sonrió. Un gesto. Había aprendido de él, un puente entre nuestros pueblos, dijo suavemente. Zion asintió y la acercó. Mientras los últimos rayos de sol pintaban el cielo en tonos violeta y dorado, él sabía que, cualesquiera que fueran los desafíos que les aguardaban, los enfrentarían juntos. Dos especies que alguna vez estuvieron divididas por el miedo y la necesidad, ahora, unidas en un destino compartido, en Naoa había comenzado un nuevo capítulo.